Cadena Nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor ingeniero Javier Herbas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Ingeniero Herbas, bienvenido, buenos días. Bueno, ahora ya, además de ex candidato, ya entiendo que está afiliado a la Izquierda Democrática, es un militante y va por la recuperación del partido. Señor ingeniero, buenos días. Francisco, muy buenos días, encantado de participar de este espacio. Efectivamente, el fin de semana tuve el gusto y un paso muy trascendental en la vida que uno tiene, que es poder participar en la política partidista, ese anhelo que tenemos los ecuatorianos de aportar al país, pero en este caso ya desde la política partidista. Yo le he dicho algunas veces, yo di un paso de no retorno en la política ecuatoriana, siempre estaré involucrado en la política ecuatoriana y buscando que esa vocería y esa participación sea de manera positiva. Una cosa preocupaba frente a esta decisión, yo soy gente que promueve no solo la militancia, sino la participación política, y creo que eso es bueno para el país y que gente como usted que tiene otras actividades entre, pero cuando se terminó la campaña usted hizo algo que le dio éxito en el TikTok. Dijo, bueno, Javier se va a trabajar, chao, y les colgó a los 1,5 millones de votantes. ¿Qué pasó? Pero no, ya la afiliación es otra cosa, ¿no? Claro, no, pero a ver, me voy a trabajar por el Ecuador. Yo terminé la campaña, por supuesto, pero cuando digo me voy a trabajar es que, mira, Francisco, francamente, yo aspiro liderar una nueva manera de hacer política en el Ecuador, una política de ideas, de propuestas, y fundamentalmente una política que no nos divida a los ecuatorianos. Y trabajar es eso, trabajar por el país, trabajar por el anhelo que uno tiene, que el país que uno ama pueda enrumbarse hacia una ruta de desarrollo. Y con la anterior pregunta suya, Francisco, mire, yo pienso que una democracia sólida tiene que tener partidos políticos sólidos. Yo estuve muy honrado de que la ID Lista 12 me haya dado la oportunidad de liderar el proceso electoral siendo el candidato a la presidencia de la República, pero eso no fue un tema coyuntural, es un tema de pensamiento. Aunque yo no venga de una familia de políticos, yo creo firmemente en los valores de justicia, de libertad, de equidad, y eso desde como fui formado por mis padres de la niñez. Luego, posteriormente, en el emprendimiento reafiancé esos valores, porque eso es lo que uno comulga y vive a diario con los colaboradores. Cuando uno emprende, la organización es extremadamente horizontal. Hasta ahora, las organizaciones que yo he fundado son muy horizontales en su jerarquía, y luego lo complementé en la academia, en la Flaxo, con estudios superiores de ciencias políticas, de tal manera que no fue un tema de coyuntura, de haber sido candidato. Sino entonces este caminar suyo, este ingreso, como ha dicho, de no retorno, lo cual es bueno que gente nueva con pensamiento vaya ingresando. Ojalá convoque a otras gentes en todo el país a que le acompañen y promueva esta participación. Pero ahora estamos ya en la segunda vuelta, en el balotaje. Y claro, la otra presión era de que no puede ser que la Izquierda Democrática otra vez diga dejamos en libertad. Y así lo han hecho, pero usted ha tomado también otro paso. Si hace una diferencia entre la libertad de quienes votaron por usted y lo que usted piensa y les recomienda que deberían hacer, ingeniero. Pero hubo una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional en el cual se decidió que no se va a apoyar a ninguno de los dos candidatos que están en la segunda vuelta, y evidentemente somos un partido, algo orgánico, uno respetuoso a eso, pero así también se decidió que cada uno de los militantes pueda de manera personal decidir por quién votar, y eso es lo que yo he hecho. Yo no soy dueño sino únicamente de un voto, que es el mío. Y lo que doy es mi opinión, pero no aislada. Es decir, aquí lo que generamos es una reflexión. La reflexión de fondo es que el voto es un derecho, y al ser un derecho tiene que ser irrenunciable. Votar nulo y votar blanco, a mi manera de ver, es que uno pierde, uno renuncia a ese derecho. Y por otro lado, un modelo que ya lo vivimos 10 años, que han sido prácticamente 14, porque ese modelo nos dejó el gobierno actual, evidentemente no ha funcionado, no ha generado bienestar para los ciudadanos ecuatorianos, y algo que
sin duda, es lo más lamentable que nos haya dividido tanto a los ecuatorianos. Pero regresando al modelo, miren, en términos económicos no funcionó, nos endeudaron cuando hubo el mayor ingreso de recursos económicos, coartó las libertades. Usted, Francisco, lo habrá visto más directamente como comunicador, cómo se coartaron las libertades a los medios de comunicación, pero también a los ciudadanos. Los jóvenes no podían estudiar lo que querían, el Estado tenía que decidirlo, y así una cantidad de libertades que fueron afectadas, y además de un mal uso y manejo de los fondos públicos. Claro, y ese mal uso y manejo, y usted decía que repugnaba, decía en su campaña, la pregunta es si gente como Dalton Bacigalupo también se ha pronunciado y él ha dicho, yo voy en contra de la corrupción. ¿Cree que esto de dejar en libertad a la militancia, uno diría, bueno, la militancia, si no es por Javier Hervas, no tendrían los votos que tienen, pero ahora el partido comienza a reconstituirse? Dejar en libertad a los que votaron, ¿no es un poco así como decir, veamos qué pasa, pero hay voces de peso como la suya y la de Dalton Bacigalupo y otros líderes que dicen, no, vamos a luchar contra la corrupción y la falta de libertades. Aquí no hay dónde perderse. Usted reflexiona así frente a su electorado y les dice, oigan, no se pierdan, ya nos dicen, no al nulo, no al blanco, hay que tomar una opción. Claro, pero aquí también, y lo decía yo desde el inicio que terminó la primera vuelta, y soy coherente con eso, los políticos tienen que tratar con mucho respeto a los ciudadanos y decirle al ciudadano por quién votar. A mi manera de ver, es faltar el respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer, sin duda, es generar reflexión, y es lo que yo estoy haciendo en particular. Yo de ninguna manera soy el dueño de ningún otro voto que no sea solamente el mío, un solo voto, pero lo que uno puede aportar es con reflexión para que cada uno de los ciudadanos, en función de un voto reflexivo, podamos conectar con el anhelo que tenemos para nuestro país, el Ecuador de futuro que queremos que cambie sin duda. Es claro que en el diagnóstico estamos viviendo una grave crisis económica, social y de valores. Entonces es necesario un cambio, y lo que hace un momento dado, Francisco, usted mencionó de gente nueva, más allá de que cambiar los rostros, eso no es lo que realmente necesitamos. Aquí lo que necesitamos es propuestas nuevas, no solamente que venga gente nueva, es que las propuestas nuevas que conecten de manera positiva, porque eso es lo que nosotros hicimos en la campaña, que mostrar al Ecuador que sí es posible una política de propuestas, de ideas, y no de toxicidad y confrontación, y fundamentalmente una política que sí nos una a los ecuatorianos en los graves problemas que estamos pasando, cómo salir adelante, si no es comenzar a unirnos y que la política no nos siga dividiendo. Usted nos decía al inicio de este diálogo y en la campaña también este paso decidido que ha dado a la política ya no le va a permitir decir los políticos, porque usted está haciendo política. Y entonces ahí usted tiene una responsabilidad con aquellos que le dieron el voto, y si bien, como usted nos ha dicho, podría considerarse una falta de respeto, sugerir por quién votar, porque ya no es usted el candidato, decía, oiga, pero usted pidió el voto. La política es eso, pedir el voto para respaldar algo. No es faltarle al respeto a la ciudadanía, ingeniero. Claro, pero sí de manera reflexiva aportar, pero decirle al ciudadano por quién votar, eso es lo que yo me refiero, que es faltar a la inteligencia del ciudadano, porque claro, cada uno de nosotros, los ecuatorianos, somos gente inteligente, que podemos decidir. Evidentemente somos un país con mucha necesidad, y ante tanta necesidad a veces hay discursos extremos de división, que ya lo hemos visto en el anterior gobierno, como este discurso caló, porque tenemos mucha necesidad, pero las necesidades las vamos a resolver no en los extremos, ni en el extremo de la izquierda ni en el extremo de la derecha. Aquí somos un pensamiento de centro izquierda, somos la socialdemocracia aquí en el Ecuador, hay un pensamiento y una filosofía, no es una coyuntura electoral. Y entonces, este momento de definiciones, el señor Guillermo Lasso, ni bien se enteró de sus declaraciones, le ha convocado a un encuentro, a dialogar, y usted ha reflexionado, ¿no? Y ha dicho, ¿cuáles son los puntos que usted valora entonces para ofrecerle su voto al señor Guillermo Lasso? ¿Cuál es lo que encuentra que se suma a su propuesta o que recoge de su propuesta el señor Lasso? Bueno, la reflexión es la siguiente, comenzando
digamos, con algo de contexto. En primer lugar, no votar nulo ni blanco porque es perder un derecho, y algo fundamental en nuestro pensamiento es que los derechos hay que cuidarlos, los derechos no son irrenunciables y son innegociables. El segundo, que un modelo que ya lo hemos vivido más de 10 años y que no ha funcionado y que nos dejó estos otros 4 años, ni en lo económico, ni en lo social, ni en esa división de los ecuatorianos ha funcionado. Y aquí la invitación que yo le hago al candidato Lasso es que nos dé la oportunidad, que nos permita a los ecuatorianos el 11 de abril votar por convicción, que no vayamos a votar por el menos malo, que votemos por el Ecuador, por el país. Y por eso la invitación es que acoja las agendas que nosotros desarrollamos, justamente proponiendo a los ecuatorianos en lo que fue la campaña, porque eso es lo que nosotros pensamos que necesita el Ecuador. Y ahí hay varias agendas y también hay unas líneas rojas. Por ejemplo, una línea roja es que no se puede privatizar la salud. La salud es fundamental, la salud pública hay que robustecerla. Ha sido minimizada la salud pública. Tenemos graves problemas en el Ecuador como la desnutrición infantil crónica. Tenemos el embarazo adolescente, somos el país con el índice más alto de embarazo adolescente en la región. Entonces, hay problemas graves en el país y de ahí, por supuesto, una agenda del emprendimiento. Tenemos que reactivar la economía y el que venga capital extranjero y que las industrias grandes crezcan es bueno, es sano, pero aquí necesitamos cosas mucho más urgentes y por eso hablamos de la agenda del emprendimiento. Aquí tenemos que impulsar a la micro y pequeña empresa. Entonces, todas estas agendas son muy necesarias y oportunas en este momento. Lo decía en campaña y lo repito, tenemos que evitar un incendio social en nuestro Ecuador. Entonces, y aquí tenemos una oportunidad histórica, Francisco, si me permite, y la oportunidad es mostrarle a los ciudadanos, mostrarle a todo el Ecuador que sí se puede sumar, que sí se puede aportar sin necesidad de cogobernar. Y usted dice una cosa que es importante, pero la crisis es tan profunda, crisis casi en todos los sectores, usted lo reconocía en la campaña, y va a necesitar de todos. A lo mejor no de cogobernar, como dice, se puede aportar, van a tener un grupo parlamentario importante, esperemos que se mantenga ese grupo como Izquierda Democrática, y ahí también hay que tomar decisiones. Usted como ex candidato y ahora militante deberá también influir en eso, en ese comportamiento, pero aquí va a haber que primero ganar la segunda vuelta. ¿Y qué entonces le aleja del señor economista Arauz, ingeniero Herbas? Pero bueno, por una parte, lo que yo vi en el debate fue cómo se continúa con esa confrontación, con esa división, y hay demasiada división en el Ecuador, la política nos ha dividido demasiado los ecuatorianos. Entonces, créeme que de alguna manera sí el debate para mí fue relevante, ¿sí? Más allá de que el formato no permitió a los candidatos desarrollar sus propuestas a fondo, pero ver esa confrontación todavía tan presente en la política, eso no es lo que yo quiero para el Ecuador. Además, aquí en buena hora que sea joven, que sea, digamos, él ha participado en el gobierno anterior, pero que ahora está de candidato, pero ¿de qué sirve eso si se sigue en lo mismo? Por eso yo le decía hace un momento, Francisco, que no se trata de gente nueva, aquí se trata de ideas nuevas y nuevas maneras de hacer política, pero no regresando a la demagogia, de volver a la coyuntura electoral, una cultura clientelar que ofrezco $1,000 para el individuo y reviento la economía. Aquí, o sea, lo que los ecuatorianos necesitamos es soluciones, pero no demagogia, y fundamentalmente que no nos sigan dividiendo. Claro, y ahí sí viene lo que se decía, ¿no? Ser joven no es un pecado del que se deban avergonzar, pero tampoco es un mérito como otros lo exhiben per se, sino que tiene que ver con esta visión de país. Y ahí lo que usted ha dicho, y siempre suelo recordar, Ortega y Gasset dice, una nueva política de ideas tiene que venir, no necesariamente como usted lo recalca, de gente nueva, rostros nuevos, no, política de ideas, y eso pasa por transformar entonces el pensamiento, y hay que generar pensamiento, ingeniero Herbas. ¿Cómo hacerlo en esta campaña, diferenciando? Porque ya usted descarta la posibilidad de que le inviten, incluso si llegara el señor Lasso a ganar, le inviten a formar parte del gobierno a usted mismo. Claro, y generar pensamiento es muy necesario. ¿Y cómo lo hacemos? Generando reflexión.
que a través de las reflexiones que hagamos en este momento en segunda vuelta es importante que todos los actores nos involucremos, actores académicos, actores sociales, actores de los medios de comunicación, es decir, los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, aportemos criterio, evidentemente no diciendo por quién votar, pero sí generando reflexión, que es lo que necesitamos mucho en el país, para que no sea, evidentemente el voto es emotivo, ¿no? Uno se conecta desde los anhelos, desde las ilusiones, pero así también que ese voto emotivo conecte con emociones positivas, con anhelos, ilusiones y no con frustración y queja. Y por eso viene justamente esa invitación al candidato Lasso, que nos dé la oportunidad del 11 de abril salir a votar por convicción, no por el menos malo, sino por el Ecuador que queremos construir. Pero claro, cuando usted insiste en eso de no por el menos malo, es un poco así como decir, entre los dos que están, no hay ninguno bueno. Y yo creo que es el momento de no pensar en el menos malo, sino de lo que hay, votar por el mejor. ¿No sería mejor eso? Por eso mismo, por eso es la invitación que se incorporen esas agendas. Yeah. Porque aquí la ilusión, lo que yo anhelo en la política ecuatoriana es que no sea una política de personas, de caudillos, que sea una política de valores, de ideas, de pensamientos. Y por eso que no sea los méritos o deméritos de la persona que lamentablemente en ese descalificar a los candidatos se ha convertido en eso, sino que sean los pensamientos y aquí y así, con ese pensamiento, con ese programa de gobierno, que se incorporen agendas, y agendas que son oportunas y necesarias y que son urgentes en este momento en el Ecuador. Lo decía en campaña y lo repito, tenemos que evitar un incendio social en nuestro país y a eso nos estamos encaminando si no hay un giro de rumbo en el cual estas agendas comiencen a ser atendidas. Claro, pero usted está consciente de que ese giro no pasa ni siquiera por la primera semana porque le den $1,000 solucionado, ni por el ni porque se termine este año. Esto es un trabajo de largo aliento que para salir de cómo estamos, la unidad que usted nos ha invitado también desde su campaña es poner todos el hombro. Y en ese poner todos el hombro pasa por estructurar un gobierno que permita hacer eso. Y entonces usted dice, sí, siento que el debate nos lleva el señor Lasso y a él le pido que incorpore estas agendas. ¿Qué sería lo mínimo que debería pronunciarse el señor Lasso después de recibir ya su voto, señor ingeniero Hervas? Bueno, o sea, estas agendas, la invitación es que las analice y que ojalá las incorpore. Y ese giro que menciona Francisco, justamente es que aquí la reflexión es que ya vivimos de ese modelo. Ese modelo lo vivimos 10 años y 4 años más son 14. Entonces, aquí ya tenemos una certeza de cómo ese modelo va a afectar negativamente, porque es lo que ha sido a los ciudadanos, a la economía ecuatoriana, al desarrollo del país, nos deja postergados en muchos aspectos, y mientras vemos otros países vecinos, inclusive, que con diferentes visiones van desarrollándose dentro de las diferentes dificultades y coyunturas que cada país enfrenta, pero nosotros vaya que la hemos tenido muy mal y duele ver la situación del país. En nuestro país se está pasando hambre. Entonces ese modelo no funciona. Ahora, y ahí viene la invitación al candidato Lasso, que nos dé la oportunidad de salir a votar por convicción, con el deseo del Ecuador que queremos construir, y por eso estas agendas es necesario que se incorporen. ¿Cómo verificaría usted, Javier, la incorporación de las agendas propuestas por usted? Con un discurso del señor Lasso diciendo, sí, yo incorporo, y la política, si yo llego a ser presidente, al incorporar esta agenda, va a requerir de esta legislación, que en ese caso ustedes mismos la podrían promover desde la Asamblea. ¿Cómo siente usted que debería ser, a más de la respuesta que haya obtenido, una respuesta un poco más concreta de lo que era su agenda y lo que podrá recoger, a lo mejor en algo si discrepan, pero podrá recoger en mayoría el señor Lasso?
Por supuesto, con el compromiso, ¿no? El compromiso de que estas agendas se integren, y en cualquier caso, nosotros lo hemos conversado al interior del partido, la idea de lista 12 será un partido de oposición cualquiera que sea el presidente, pero no con esa oposición malentendida que es la que hemos visto los ecuatorianos por años, que es esa oponerse a cualquier cosa. de oponerse a todo. Eso no aporta, correcto. Aquí lo que hablamos es de darle gobernabilidad al siguiente gobierno a través de los 18 asambleístas que tenemos, pero ser oposición en términos de sí generar una fiscalización a las acciones del Ejecutivo, también de ser proponentes de leyes que beneficien a los ciudadanos y seguir las leyes, no importa de dónde vengan propuestas, si es que van en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Usted entonces encuentra que sí hay una posibilidad de trabajar en conjunto por el país, de que las fuerzas progresistas puedan sumarse en este indispensable acuerdo nacional? ¿Qué va a promover usted con sus 18 parlamentarios? Y cuando digo sus me refiero a la Izquierda Democrática, a su grupo. Y además de este diálogo, ¿recorrerá el país, Javier? Claro, yo ahora quiero dar la vuelta al país en agradecimiento a todas las provincias, en agradecimiento a las personas que confiaron en nosotros y en agradecimiento a todo el Ecuador, porque más allá de que nos hayan dado el voto, lo que los ecuatorianos pudieron ver es una manera de hacer política diferente, como lo dije hace un momento, de ideas, de propuestas y una política que nos una a los ecuatorianos. Y en ese trabajar en conjunto por el país, Francisco, es lo que necesitamos hoy en día. La política, lo repito, nos ha debido demasiado. Tenemos que comenzar a tener ya agendas comunes en las cuales podamos las diferentes fuerzas políticas, cada fuerza, cada partido, cada movimiento tiene su ideología, así es la idea de listas 12. Nosotros somos un pensamiento de centro izquierda, la socialdemocracia aquí en el Ecuador, pero aquí lo que tiene que primar son las soluciones concretas que necesita la sociedad ecuatoriana, y en tal sentido que enfocarnos a los problemas, y aunque hay un pensamiento político, por supuesto, tiene que primar la agenda de país que necesitamos ir construyendo. Javier, pasa también por acuerdos legislativos, y en esos acuerdos legislativos ya no solo la legislación, hay que organizar también la asamblea. ¿Tienen límites también para llegar a acuerdos legislativos? A lo mejor tienen un candidato a la presidencia de la asamblea, o eso no pasa. ¿Cómo se estructurarán las comisiones? ¿Ha conversado usted con los 18 asambleístas, Javier? Hemos conversado y claro, ya esos son diálogos y decisiones concretamente de los asambleístas, pero como partido, como organización política y visión de la política pública, sin duda hay unas líneas, y eso ya tendrá que será parte ya de la agenda legislativa. Eso ya, y como asambleístas, ellos tendrán que negociar con diferentes fuerzas políticas. Por ejemplo, si es que el correísmo les ofrece la presidencia de la asamblea en un acuerdo para votar en conjunto, ¿usted qué les recomendaría? ¿O esa es una línea roja que no podría pasar? Bueno, las líneas rojas que quisiéramos que se mantengan en el país es la transparencia. Cualquier cosa que sea transparente, nada por debajo de la mesa. Esto es algo que tiene que, con urgencia, comenzar a suceder en la política ecuatoriana, porque no lo hemos visto. No lo hemos visto estos últimos 14 años, pero probablemente también desde antes no vemos transparencia en la política. Y esto es algo fundamental. Esto no es un tema de qué gobierno, sea izquierda, derecha, centro. Aquí lo que necesitamos es transparencia en general en el accionar público ecuatoriano. Esa transparencia entonces va a estar dada en una amplia negociación política. Bueno, usted ya corrió la primera parte, le toca este camino de los 4 años y seguramente irá por repetir candidatura. Va a conseguir seguramente, y ahí sí le pregunto, ¿va en busca de la dirección del partido o no es necesario, ingeniero? Bueno, tenemos un excelente presidente, le digo con franqueza, Guillermo Herrera, que también es perfecto de la provincia del Carchi,
y tenemos un excelente secretario nacional, Diego Almeida. Hay un lindo liderazgo, lo digo con franqueza, y una militancia espectacular dentro de la izquierda democrática. Y lo que le decía hace un momento a Francisco, en términos de la democracia ecuatoriana, también en términos de su pensamiento, también casa adentro, que no sea caudillista. Aquí tiene que cambiar eso en la política ecuatoriana, que no sea una persona, un líder, el que sea el único vocero, sino la izquierda democrática, lista 12, es un partido democrático también, casa adentro, y así con varios liderazgos, todos ir sumando en esa visión de país. Y claro, y ahí hay que promover esos varios liderazgos, porque el país necesita no solo rostros nuevos, sino líderes que nos lleven con pensamiento. Ingeniero, el mensaje que nos da entonces de reflexión final, ingeniero. Muchas gracias, Francisco, por este espacio, y sin duda a mis hermanas y hermanos ecuatorianos decirles que es muy relevante la política pública que podamos tener en los próximos años, que reflexionemos mucho nuestro voto, invitarles a que no voten nulo ni blanco. Eso sí quisiera dejar ese pensamiento, porque de todas maneras los derechos tenemos que, más allá de que no estemos del todo convencidos de alguna manera, pero sí no renunciar a ningún derecho. Y por otro lado, analizar las diferentes propuestas y más allá de las características personales que podamos ver en un candidato, aquí tenemos que ver el programa y las agendas que significa cada uno, y en función de eso, un voto reflexivo por el país, por el Ecuador. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Herbas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Estaremos en contacto entonces, a trabajar, como dice usted. A seguir trabajando sí, por el sí. país que merece nuestro mayor esfuerzo. Gracias, muchas gracias, un gusto saludarle. Ha estado con nosotros el ingeniero Javier Herbas, ex candidato presidencial. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Conviértete en una experta en compras con nuestro Smart Shopper Team. Manu Propa, Days of Darling y Dani Turral